Bienvenidos un día más a su canal de chismes y salseo favorito. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y sobre todo, listos para un buen cafecito y un chisme jugoso, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que tiene a todos hablando. Prepárense porque lo que les voy a contar los va a dejar con la boca abierta. Vamos a analizar las declaraciones más recientes de Demet, sus implicaciones y, por supuesto, vamos a especular un poquito, porque ¿a quién no le gusta un buen chismecito? Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ninguno de nuestros jugosos vídeos llenos de noticias frescas, exclusivas y salseo del bueno, los invito a suscribirse al canal. Sí, ya saben, el botoncito rojo que está por aquí abajo. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que al juntarse evocan recuerdos de risas, romance en pantalla y por supuesto, muchísimos rumores. Su química en la exitosa serie Erkenci fue innegable, traspasó la pantalla y nos hizo creer a todos que el amor entre ellos era real. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Todos queríamos que fueran pareja en la vida real. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue un poco más complicada. Después del final de la serie, las cosas se enfriaron entre ellos. Los rumores de una mala relación tras cámaras empezaron a circular con fuerza. Que si Can era demasiado intenso, que si Demet no aguantaba su carácter, que si había celos profesionales, en fin, una serie de especulaciones que nunca fueron confirmadas del todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de años de silencio, de evasivas y de entrevistas cuidadosamente orquestadas, Demet Özdemir ha decidido romper su silencio y hablar sobre su relación con Can Yaman. Y lo que ha dicho, mis queridos, es de antología. En una reciente entrevista, que ha sido reproducida y comentada en todos los rincones del Internet, Demet ha revelado detalles desconocidos sobre su experiencia trabajando con Can. Y aunque no voy a reproducir exactamente cada palabra, porque eso sería aburrido, sí les voy a contar lo más jugoso. Demet ha confesado que la presión mediática durante la grabación de Erkenci fue abrumadora. La constante atención de los fans, los paparazzi siguiéndolos a todas partes y las expectativas de que fueran pareja, crearon un ambiente muy tenso. Ella admite que tanto ella como Can se sintieron agobiados por esta situación. Pero lo más impactante de su confesión es que Demet ha reconocido que sí hubo una atracción real entre ella y Can. Sí, amigos, lo que muchos sospechábamos era cierto. Ella misma ha dicho que la química que se veía en pantalla no era solo actuación. Que había una conexión genuina entre ellos, una chispa que encendía la pantalla y que también se manifestaba fuera de ella. Sin embargo, Demet también ha aclarado que esa atracción nunca se concretó en una relación formal. Según ella, ambos eran muy jóvenes e inmaduros en ese momento. La presión mediática, sus diferentes personalidades y sus prioridades profesionales hicieron imposible que floreciera un romance. Pero eso no es todo. Demet también ha revelado que a pesar de no haber sido novios, sí hubo momentos de mucha cercanía entre ellos. Que compartieron confidencias, risas y también algunas discusiones. Que se apoyaron mutuamente durante los momentos más difíciles de la grabación. En pocas palabras, que vivieron una relación intensa, aunque no fuera exactamente lo que todos esperábamos. Ahora bien, aquí es donde entramos nosotros, los chismosos profesionales, a analizar y especular. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente todo esto? ¿Está Demet intentando reescribir la historia? ¿Está abriendo la puerta a una posible reconciliación con Can? ¿O simplemente está tratando de cerrar un capítulo de su vida? Yo personalmente creo que hay un poco de todo. Por un lado, creo que Demet está siendo sincera al reconocer que hubo una atracción real entre ella y Can. Después de años de negarlo, es refrescante escucharla hablar con honestidad sobre lo que sintió. Por otro lado, también creo que está tratando de controlar la narrativa. Después de tantos rumores y especulaciones, ella quiere dar su versión de la historia y dejar claro que, aunque hubo una conexión, nunca hubo una relación seria.
Y finalmente no descarto la posibilidad de que esté abriendo la puerta a una posible reconciliación. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones, la química entre ellos es innegable. Y en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Demet han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Erkenzicus. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, peticiones de una segunda temporada y sueños de un posible romance entre Demet y Can en la vida real. Pero, ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo. Pero estoy segura de que está al tanto de todo el revuelo que han causado las palabras de Demet. Y aquí, mis amigos, es donde los invito a participar en la discusión. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Demet? ¿Creen que hubo una relación real entre ella y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Además, quiero recordarles que este vídeo es solo el principio. Vamos a seguir analizando las declaraciones de Demet, vamos a buscar más información y por supuesto, vamos a estar atentos a cualquier movimiento de Can Yaman. Así que no se despeguen del canal porque vamos a tener mucho más salseo para ustedes. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman ha sido una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo. Ella ha reconocido que hubo una atracción real entre ellos, pero que la presión mediática y sus diferentes personalidades impidieron que floreciera un romance. Sin embargo, también ha dejado abierta la puerta a una posible reconciliación. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Quiero agradecerles por su apoyo incondicional y por estar siempre ahí. Ustedes son los mejores chismosos del mundo y me encanta compartir estos momentos con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían darse otra oportunidad? Los leo con atención. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like gigante, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, exclusivas y el salseo más jugoso del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, el drama detrás de las cámaras y las implicaciones futuras asterisco asterisco. Agárrense porque la historia no termina aquí, chismosos. La confesión de Demet no solo ha reabierto viejas heridas y encendido nuevas esperanzas, sino que también ha desatado una ola de especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de sus palabras. ¿Por qué hablar ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué la impulsó a romper el silencio? Para entender mejor la situación, debemos profundizar en el contexto de sus carreras después de Erkenzicus. Ambos actores han seguido caminos separados y han cosechado éxitos individuales. Demet se ha consolidado como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Can, por su parte, ha expandido su carrera internacionalmente, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkenzicus siempre ha estado presente. La serie sigue siendo un fenómeno mundial, con millones de fans que la ven una y otra vez. Y por supuesto, la pregunta sobre la relación entre Demet y Can nunca ha desaparecido. Algunos creen que Demet ha hablado ahora para quitarse de encima esa sombra. Para demostrar que es más que la chica de Erkenzicus, y que tiene una carrera sólida por derecho propio. Otros piensan que lo ha hecho para dar un cierre definitivo a la historia, para dejar claro que aunque hubo una conexión, no hay posibilidad de un romance en el futuro. Pero también hay quienes creen que Demet podría tener motivos más ocultos. Tal vez esté preparando un nuevo proyecto con Can, una segunda temporada de Erkenzicus o una película juntos. O tal vez simplemente esté intentando reavivar el interés del público en su carrera. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que sus palabras han tenido un impacto enorme. Los fans están divididos entre la esperanza y la decepción. Algunos creen que Demet está siendo sincera y que finalmente están obteniendo respuestas a sus preguntas. Otros se sienten engañados, pensando que ella les ha estado mintiendo durante años.
Y luego está la cuestión de Can Yaman. Su silencio es ensordecedor. ¿Está de acuerdo con la versión de Demet? ¿Tiene una visión diferente de la historia? ¿Le importa lo que diga la gente? La verdad es que no lo sabemos. Can siempre ha sido un personaje enigmático, un hombre que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos. Pero estoy segura de que está al tanto de todo el revuelo que han causado las palabras de Demet. Algunos creen que su silencio es una señal de que no está interesado en una reconciliación. Que ha seguido adelante con su vida y que no quiere remover el pasado. Otros piensan que podría estar preparando una respuesta, una declaración que sorprenda a todos. Personalmente creo que Can está esperando el momento adecuado para hablar. Es un hombre inteligente y sabe que cualquier cosa que diga será analizada y diseccionada hasta el último detalle. Así que probablemente esté pensando cuidadosamente en sus palabras antes de hablar. Mientras tanto, los fans siguen especulando y soñando con un posible reencuentro. Las redes sociales están llenas de montajes de fotos, vídeos y fanfics que imaginan un romance entre Demet y Can en la vida real. Pero, ¿es realista pensar en una reconciliación? La verdad es que las probabilidades son bajas. Ambos actores tienen carreras exitosas y vidas ocupadas. Han pasado años desde que trabajaron juntos y es posible que hayan cambiado mucho. Además, la presión mediática sigue siendo un factor importante. Cualquier relación entre ellos sería sometida a un escrutinio intenso y constante. ¿Estarían dispuestos a lidiar con eso? Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se separan y luego se reencuentran años después. Hemos visto a enemigos que se convierten en amigos. Así que nunca se puede decir nunca. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Su química en pantalla fue innegable y su relación fuera de ella sigue siendo un misterio fascinante. Y nosotros, los chismosos profesionales, estaremos aquí para seguir cada paso de su historia. Para analizar sus declaraciones, especular sobre sus motivos y soñar con un posible final feliz. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Ahora, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Demet y Can deberían darse otra oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Los leo con atención. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Y recuerden, donde hay humo hay fuego, o al menos una buena historia para contar. Salseo garantizado.